Dios les bendiga, mis hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de los que nos escuchan y los que nos ven por las redes sociales. Quien les saluda es vuestro hermano en Cristo, el evangelista Cordero Diego. Y quiero meditar con ustedes un tema muy importante que lleva como título Esperanza en medio de la enfermedad. Estamos en tiempo difícil en el mundo entero, enfrentando una pandemia que aún no para. Hay desesperación en el mundo entero, pero en el pueblo cristiano, los hijos de Dios, no tenemos desespero porque sabemos en el Dios que estamos sirviendo, conocemos y sabemos. Entonces, en todo eso que se vive en el mundo entero a causa de esta pandemia, este virus, esta enfermedad que está matando, infectando mucha gente, nosotros no debemos caer en la desesperanza. No, hermanos, nosotros conocemos a Dios. Y para aquellos que están vacilando, para aquellos que están descuidando su fe en Jesucristo, yo quiero traerles a memoria algunos textos, algunos versículos, algunos pasos a seguir para mantenerse firme en la esperanza. Amén. Tener esperanza en medio de la enfermedad. Amén. Para eso tenemos la Biblia. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchos están vacilando y están perdiendo la fe, pero a través de leer la palabra, estudiar la Biblia, nosotros volvemos a recuperar esa fe, esa esperanza y nos mantenemos confiados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, ¿cómo podemos tener esperanza aún en medio de la enfermedad? El primer paso es reconocer que nuestro Dios tiene autoridad sobre toda enfermedad. Este es el primer paso, reconocer que nuestro Dios tiene autoridad sobre toda enfermedad. Vamos a algunos versículos de la Biblia. Éxodo capítulo 15 y versículo 26. Vamos a leer la palabra del Señor que nos dice así. Capítulo 15 y versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí Dios está hablando a Israel, donde ellos también estuvieron pasando momentos difíciles en esa época cuando ellos estaban cautivos en tierra extraña, en una tierra que no le pertenecía, sería Egipto. Entonces Israel estaba viendo las plagas que estaban siendo derramadas sobre Egipto, y entonces ellos estaban preocupados y Dios le habló a ellos diciéndoles de esta manera, gloria al Señor. Allí dice, y dijo, si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Qué preciosa palabra, mis queridos hermanos. Ese mismo Jehová que libró al pueblo de Israel y no permitió que ninguna peste que Dios mismo había enviado a los egipcios tocaran en los hijos de Israel. Ninguna peste hubo en el campamento, en los hijos de Israel, en la familia de los hijos de Israel, porque Dios es nuestro sanador. En cuanto estemos en obediencia a su palabra y haciendo lo que a Dios le agrada, tenemos la protección divina y el amparo del Dios Todopoderoso que nos dice, yo soy tu sanador. Amén. Vamos a ir al libro de Éxodo también, Vamos a leer el capítulo 23 y versículo 25. Vamos a ir a la Biblia entonces donde nos dice así el Señor. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén. Entonces vemos que el Señor dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Gloria al Señor. Promesa de Dios para los hijos
de Dios, los que le sirven. Amén. Entonces, hermano, la Biblia nos muestra que nuestro Dios tiene poder y el control sobre nuestras enfermedades, tanto para permitir que llegue a nuestras vidas como para quitarlas de nosotros. Si Dios permite que alguien se enferme, también Él tiene el poder para quitar la enfermedad, para reprender la enfermedad, porque Él es nuestro sanador. Y la Biblia dice, gloria al Señor aquí, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Así que, hermano, esa es nuestra confianza. Tenemos un Dios, aleluya, reconocemos que Él tiene autoridad sobre todo tipo de enfermedad. Vamos a ir al libro de Deuteronomios y vamos a leer otro versículo de la palabra del Señor en el capítulo 7. Vamos a leer capítulo 7 y versículo 15, nos dice así: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Amén. Otra vez el Señor hablando, diciendo, y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Fíjese, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondré sobre ti, antes la pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Promesa de Dios para nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, para mantener la esperanza en medio de la enfermedad, es reconocer, gloria al Señor, que tenemos a un Dios y servimos a un Dios que tiene autoridad sobre todas las enfermedades. Amén. Inclusive sobre esta epidemia que está en el mundo entero, este virus maldito que anda matando mucha gente, infectando mucha gente. Tenemos confianza que el Dios que servimos nos guardará de todo esto, porque a Él estamos procurando de servir y obedecer lo que nos fue escrito en su palabra. Amén. Entonces el segundo paso para mantener la esperanza en medio de la enfermedad es reconociendo que nuestro Dios se compadece en nuestras enfermedades. El Dios que servimos es un Dios que se compadece en nuestras enfermedades. Vamos a ir ahora al libro de San Lucas. San Lucas, vamos a leer la palabra del Señor, unos versículos allí, donde nos dice en el capítulo 3 y versículo 10 de San Lucas. Capítulo 13 y versículo 10. Vamos a ir a la palabra del Señor. Nos dice así. Gloria al Señor. Vamos a leer del 10 al 12. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Gloria al Señor. Dios se compadece en nuestra enfermedad. Muchas veces Dios puede permitir que nos enfermemos. No por ser cristiano vamos a estar libres de enfermarnos o de padecer alguna enfermedad, pero Dios se compadece en nuestras enfermedades. Eso debemos reconocer. Así que crea en el Señor Jesucristo. Él tiene poder para reprender la enfermedad. Él tiene el poder para quitar la enfermedad. Así que crea en Él, porque Él se compadece en nuestras enfermedades. Así que si estás enfermo o tiene algún familiar en situaciones de enfermedad, crea en el Señor Jesucristo. Ore a Dios, tenga fe, espere en Él, que vendrá la respuesta y la sanidad para aquel que estás orando al Señor. Amén. Entonces, el segundo lugar es reconocer que Dios se compadece en nuestras enfermedades. Esto es importante, hermano. Gloria al Señor, saber de que Dios se compadece en nuestras enfermedades. Vamos también a un texto más, un versículo más, también libro de San Lucas, capítulo 4. Vamos a ir al capítulo 4 de San Lucas y vamos a leer allí un versículo también donde nos dice, en el capítulo 4 y versículo 40, dice así: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba.
Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, aquí encontramos que Jesús se compadece de los enfermos. Dice que venían a él personas trayendo consigo enfermos de distinta enfermedad, de toda clase de enfermedad, porque para Dios, hermano, no hay enfermedad que Él no pueda curar. No hay mal que Él no pueda reprender. Inclusive demonios salen con el poder del Señor Jesucristo. Así nos dice la palabra. Entonces debemos saber esto, hermano, que Dios se compadece en nuestras enfermedades. Así que crea que Jesús se compadece. Si estás enfermo, tiene alguien enfermo en tu familia, algún ser querido, algún amigo tuyo, crea en Jesucristo. Ore con fe y espere el milagro de Dios que va a suceder a tu favor. Amén. Que Dios te bendiga. Entonces el tercer punto, vamos al tercer punto, hermanos, para mantener la esperanza, gloria al Señor, en tiempo de enfermedad. El tercer punto es, recordar, gloria al Señor, que sobre la medicina y la ciencia médica está el poder de nuestro Dios. Así que debemos recordar también y saber de que el poder de Dios está por encima de las medicinas y de la ciencia médica. Hay un poder sobrenatural que proviene del trono de la gracia. Gloria al Señor. Jesucristo tiene poder sobre toda ciencia médica y la medicina. Eso debemos tener en cuenta. Es el tercer paso a seguir para que mantengamos la esperanza en medio de la enfermedad. Amén. Vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas. Libro de Segunda de Crónicas. Vamos a leer allí unos versículos también de la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 16 y versículo 12. Vamos a tomar como ejemplo la muerte del rey Asa. Para eso vamos a leer desde el versículo 11 del capítulo 16. Dice así: Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿Y qué pasó? Versículo 13. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Entonces, en el año 41 de su reinado murió el rey Asa. ¿Por qué? Porque en su enfermedad, no describe la Biblia qué tipo de enfermedad tenía, pero dice que una enfermedad en los pies, se enfermó gravemente. Pero dice el versículo 12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Él tenía más confianza en los médicos y en la ciencia médica, pero hermano, nosotros los cristianos debemos saber que el Dios que servimos está sobre la medicina y sobre la ciencia médica. Él tiene el poder para sanar y reprender toda enfermedad. ¿Amén? Él tiene poder para sanarnos y reprender toda enfermedad. En primer lugar, debemos poner la confianza en Dios. En primer lugar, clamar a Él y esperar en Él. Gloria sea dado el nombre del Señor. Equivocadamente muchos entran en el debate sobre los cristianos, si los cristianos deben ir a los médicos y tomar medicina cuando están enfermos. Tenemos que saber que tanto los médicos como la medicina han sido dejados por Dios para nuestro beneficio, para que sean un instrumento de bendición para nuestras vidas. Pero los que sí tenemos que tener claro es que nuestra confianza tiene que estar en Dios, no en los hombres. Por más que sabemos claramente que la medicina también está puesta por Dios y que también nos ayuda a diagnosticar y darnos un tratamiento para bendición del cuerpo, pero nuestra confianza no debe estar en el hombre, sino en Dios sobre todas las cosas. Amén. Los médicos tienen el conocimiento y saben sobre la ciencia. Entonces ellos pueden diagnosticar, pero nuestro Dios tiene el poder para dar vida. Gloria al Señor. Entonces los médicos tienen conocimiento, conocen sobre la ciencia médica,
pero nuestro Dios tiene el poder de dar vida. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir al libro de San Marcos. Libro de San Marcos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Libro de San Marcos, capítulo 5 y versículo 39 al 42. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, los tomó solamente a los padres de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Ahí podemos ver que Dios tiene poder para dar vida. Él llegó a la casa de Lázaro. Lázaro fue a buscar a Jesús en el momento más difícil de su vida. Confió de que Dios, aleluya, tiene el poder sobre la medicina, sobre la ciencia médica. Y dijo: aunque todos digan que está perdido, aunque humanamente a nuestros ojos todo está perdido, sé que Jesús, llegando aquí en mi casa, puede solucionar mis problemas y puede devolver a mi niña. Entonces Jesús tiene el poder para dar vida. Bendito sea el nombre del Señor. Él dijo en una palabra: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces los médicos tienen conocimiento y ciencia para dar diagnóstico y para darnos buenos tratamientos para nuestras enfermedades. Pero la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 28 y versículo 18. San Mateo capítulo 28 y versículo 18 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Jesús dijo: toda potestad, todo poder me fue dado en los cielos y en la tierra. Y ese poder Él comparte con su iglesia, Él comparte con sus siervos. Por eso Él ordenó diciendo que debemos ir y predicar el evangelio, sanar a los enfermos. Dice en la Biblia que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, porque Él compartió de este poder. En el nombre de Cristo oramos por los enfermos y ponemos las manos. Aún a la distancia Dios también sana. Amén. Sin imponer las manos, pero clamamos con fe y Dios opera maravillas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Los médicos harán todo lo posible para sanar nuestra enfermedad, pero nuestro Dios hará lo imposible. Los médicos hacen todo lo posible para sanarnos de cualquier enfermedad, pero muchas veces no pueden, porque la ciencia médica tiene límite, pero el poder de Dios no tiene límite. Es, hermano, ilimitado. Gloria al Señor. Hermano, Él hace lo imposible. Así que si tienes a alguien que fue desengañado de la medicina, dígale: Jesús es un Dios de las causas imposibles. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de San Marcos capítulo 10. Vamos a leer la palabra del Señor. San Marcos capítulo 10 y versículo 27. ¿Qué nos dice allí la Biblia? Leamos, dice así: gloria al Señor. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Muchos estaban diciendo que era imposible la situación que les tocaba vivir. Así hoy también muchos en las enfermedades dicen: todo está perdido, no hay nada más posible, es imposible que se sane, imposible que tenga vida, imposible que vuelva a la normalidad. Para el hombre todo es imposible. Vamos a leer otra vez lo que dice la Biblia. Entonces Jesús, mirándole, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Todas las cosas, encierra todas las cosas, toda enfermedad. Él tiene poder para reprender y para sanar a todo tipo de enfermos. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos al cuarto punto importante para que podamos conservar la esperanza, tener esperanza en tiempo de enfermedad. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a ver el cuarto punto que nos dice: no tenemos que permitir que nuestro corazón se llene de angustia. No debemos permitir que nuestro corazón se llene de angustia. El diablo quiere angustiar el corazón de la persona que está pasando por momento difícil, principalmente el que está enfermo. Porque si él llega a angustiar el corazón de la persona, su espíritu se abate, se descae, comienza a quedar negativo, y es allí donde la enfermedad y los demonios toman cuenta de la persona y va a situaciones lamentables donde de allí no vuelve más. Entonces, la Biblia nos enseña que debemos mantener el buen ánimo. Vamos a ir a la palabra del Señor. Gloria al Señor, al libro de Proverbios. Vamos a ir al libro de Proverbios y vamos a leer el capítulo 18 y versículo 14. Proverbios capítulo 18 y versículo 14 nos dice la palabra del Señor así. Preste atención. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Y qué más dice? Gloria al Señor. Más, ¿quién soportará al ánimo angustiado? Qué terrible, ¿no? Entonces el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Por qué hay personas que se enferman y se mueren fácilmente, siendo que habría posibilidad de curas y milagros de parte de Dios? Porque se angustian, se carga de cosas negativas, de voces negativas, y entonces se angustian, se descaen, se enferman y mueren. Pero las personas deben ser positivas. Deben ser positivas. He conocido muchos que en momentos difíciles, de terribles enfermedades, como otras situaciones difíciles en su vida, tuvieron buen ánimo, se fortalecieron en el Señor, buscaron a Dios, mantuvieron el buen ánimo, siempre con una palabra positiva, siempre positivo en las enfermedades, en la escasez, en la falta de trabajo, en los momentos difíciles de su vida, en los problemas familiares, matrimoniales, se mantenieron positivos, creyendo y confiando en Dios y vencieron. Están sanos y están con victoria. Dios les dio salida y victoria en todas las áreas que estaban luchando. ¿Por qué? Porque fueron positivos, creyeron en Dios y salieron adelante. Gloria sea dado al nombre del Señor Jesucristo. Entonces es importante, hermano. Eso es lo que el enemigo quiere en los tiempos de enfermedad. Que nuestro ánimo se descaiga. Que nuestra fe se convierta en dudas y angustia. Pero no debemos permitir. Gloria al Señor. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6 y versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, gloria al Señor. El cuarto punto importante es, gloria al Señor, no permitir que nuestro corazón se cargue de angustia. Usted está pasando por un momento difícil. Puede ser con enfermedad, en lo material, en lo espiritual, en lo familiar, en lo que sea, en el área que sea. Sea positivo, diga: voy a salir adelante en el nombre de Jesús. Sea como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo, y salió adelante. Fue un gran hombre de Dios que nos dejó un ejemplo, y es el apóstol de los gentiles. Amén. Fue el apóstol de los gentiles y nos ha dejado la enseñanza de cómo obedecer a Dios, cómo hacer la voluntad de Dios para que obtengamos la promesa. Gloria al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo el mundo quiere felicidad. Nadie quiere la angustia de la enfermedad. Pero no puede haber un arcoíris si primero no hay una tormenta. No puede haber arcoíris sin que primero haya una tormenta. Usted puede ver el arcoíris, es tan maravilloso, pero primero tuvo que pasar un temporal de lluvia o de tormentas,
y de repente comienza a limpiarse el tiempo y aquel hermoso arco iris comienza a resplandecer con sus hermosos colores, ¿no? Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Después de la tormenta viene la victoria de Dios para nuestra vida. ¡Ánimo! Esto también pasará. Esto también pasará. Lo que hoy te está sucediendo también va a pasar. Como una tempestad que pasa. Gloria al Señor. Dios está con nosotros. Si estás pasando por la tempestad de la enfermedad, prepárate para ver un arco iris llamado sanidad. Así que si estás pasando por enfermedad o cualquier tipo de problemas, prepárate para ver un arco iris resplandecer a tu favor. Gloria al Señor, como el arco iris de la sanidad, que traerá victoria al Señor, aleluya, a tu vida y te dará una salida. Así que Dios te bendiga, mi hermano. Me quedo con estas palabras, unos minutitos de meditación. Estamos en tiempo difícil y creo que esto nos irá a ayudar a mantener la fe, la esperanza, la confianza y superar esos tiempos que estamos viviendo. Que Dios te bendiga. La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de mis hermanos y amigos. Amén.